Hola, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un tipo que literalmente cambió las reglas del juego. Hablamos de un reformador suizo del siglo XIX, cuyo enfoque supervisionario para la época revolucionó por completo la forma en que los seres humanos aprendemos. Es una historia fascinante sobre cómo la empatía y la compasión, justo en medio de una crisis social brutal, terminaron sentando las bases de la educación moderna que conocemos hoy. Comencemos. Y miren, para que nos demos una idea del tamaño de esto, esta frase que ven en pantalla es nada más y nada menos que de Albert Einstein. Así es, el mismísimo genio de la física reconoció que su paso por una escuela basada en estas ideas fue clave, fundamental para su desarrollo. Imagínense, esto prueba el profundo impacto histórico del enfoque pestalozziano, dejándonos clarísimo que fomentar la autonomía, en lugar de imponer esa autoridad rígida y anticuada, es lo que de verdad moldea mentes brillantes. Bueno, para entender todo esto paso a paso, vamos a seguir esta pequeña hoja de ruta. 1. El genio de la pedagogía. 2. Los conceptos de cabeza, corazón y mano. 3. La revolución del aprendizaje. 4. Educando en la modernidad. Y 5. El legado para hoy. Número 1. El genio de la pedagogía. A ver, todo gran pensador es producto de su tiempo, ¿verdad? Y nuestro protagonista surgió en una época de un caos total, una disrupción global masiva y una desigualdad social tremenda. Pensemos que, a medida que la revolución industrial alejaba a las familias de esa vida agraria tradicional y las empujaba hacia el trabajo mecanizado en las ciudades, el tejido social empezó a desmoronarse. La escuela tradicional y severa de aquel entonces, francamente, le fallaba estrepitosamente a los niños más vulnerables. Era evidente, casi urgente, que se necesitaba algo nuevo, un antídoto contra esa especie de alienación y pobreza espiritual que traía la modernidad. Y es aquí donde la historia se pone súper interesante. En 1799, después de algunos fracasos iniciales, porque sí, todos tropezamos, Pestalozzi no tiró la toalla. Al contrario, se fue a vivir directamente con los huérfanos empobrecidos en Stans, Suiza, haciendo el trabajo duro, ahí, en el terreno. Fue justo en este entorno de absoluta necesidad donde desarrolló su método de enseñanza naturalista, educando a través del cuidado directo y sobre todo de la convivencia diaria. Pasamos al punto número 2. Cabeza, corazón y mano. Entonces, ¿cómo respondió a toda esta crisis de su época? Pues ideando lo que se convertiría en su legendaria tríada pedagógica. Un método que no buscaba simplemente llenar la cabeza de datos aburridos, sino educar a la persona por completo. Empecemos con la cabeza, que representa el intelecto, pero ojo, no desde la perspectiva tradicional. Él decía que las ideas abstractas tienen que anclarse en experiencias reales, cosas que se puedan observar en el mundo, algo que él llamaba intuición. Nada de repetir como loros. El intelecto tiene que desarrollarse impulsado por la curiosidad natural, yendo siempre de lo más simple hasta llegar a lo complejo. Pero, claro, esa base intelectual no sirve de mucho si no se conecta con el corazón. Esta es básicamente la base emocional del individuo. Resulta que Pestalozzi estaba profundamente inspirado por la relación tan especial que tuvo con su propia madre después de perder a su padre muy joven. Para él, el amor es el núcleo absoluto de todo aprendizaje moral y de la empatía. Es decir, sin esta base de afecto y confianza, cualquier desarrollo mental corre el gravísimo riesgo de volverse frío o incluso egoísta. Tiene todo el sentido, ¿no creen? Y para completar el rompecabezas tenemos la mano, que significa la capacidad práctica. Esto nos demuestra que la actividad física y las habilidades para la vida diaria son igual de importantes que la concentración mental. Pestalozzi estaba convencido de que necesitamos actuar sobre nuestro entorno, involucrarnos de lleno mediante el trabajo manual, el dibujo, el movimiento físico. Aprender haciendo, literalmente. Eso es lo que realmente sella la educación. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la revolución del aprendizaje. El contraste histórico aquí te vuela la cabeza. Por un lado tenemos el sistema del pasado, súper rígido, basado en castigos, en recitar textos sin entender ni una sola palabra y bajo una autoridad que no aceptaba cuestionamientos. Y del otro lado, ¡boom!, el enfoque de Pestalozzi, flexible, basado en la experiencia directa, enfocado en darle verdadera autonomía a los estudiantes y, lo más importante, respetando cómo se desarrollan orgánicamente los niños. Fue un giro de 180 grados hacia el respeto por el alumno. Me encanta esta visión tan poética que sacó de su última obra, El canto del cisne, porque enfatiza un principio inquebrantable. Básicamente nos dice que la verdadera educación necesita un equilibrio perfecto entre la mente, la emoción y el cuerpo. Es como un trípode. Si una de esas dimensiones domina sobre las otras, o si ignoramos alguna por completo, la formación del ser humano se queda chueca, incompleta. Número 4. Educando en la modernidad. Ahora,
El efecto dominó de todas estas ideas no se detuvo en las montañas de Suiza, para nada. Moldeó de lleno los sistemas educativos que tenemos hoy en todo el mundo. Si miramos esta línea de tiempo, vemos un pedigrí increíble. Todo arranca con la inspiración que sacó del libro Emilio de Rousseau, pasa por sus años de trabajo puro y duro en el orfanato de Stans, y desde ahí su influencia se expandió como pólvora. Ayudó a crear el movimiento de la Escuela Nueva, que tuvo un impacto gigantesco en América Latina, y hasta sentó las bases para marcos educativos súper icónicos como el de María Montessori. A veces es súper fácil olvidar que estas prácticas que hoy vemos como lo más normal del mundo, en su momento fueron una auténtica revolución. Hablamos de cosas como darle prioridad al juego en la primera infancia, o introducir el dibujo como un paso físico necesario antes de aprender a escribir. Mezclar el ejercicio con el canto y reconocer a la familia como la base de todo nos demuestran cómo unas ideas que en su momento parecían súper radicales terminaron convirtiéndose en las prácticas estándar de nuestras aulas de hoy. Y finalmente el punto 5. Un legado para hoy. Traer toda esta filosofía tan poderosa a los retos locos del siglo XXI es fundamental. Fíjense, si comparamos los problemas de la era industrial en el siglo XIX con nuestra sociedad actual, tan saturada de información, salta a la vista una constante histórica bastante triste: la desigualdad y la exclusión social. Pero la buena noticia es que la solución, esa maravilla concebida hace más de 200 años, sigue siendo exactamente la misma. Una educación equilibrada que de verdad integre la cabeza, el corazón y la mano es nuestra mejor herramienta para superar esa marginación. Al conectar la pura lógica con la virtud, este enfoque logra algo que los expertos de hoy llaman una pedagogía de la resiliencia. Porque seamos sinceros, no se trata nada más de acumular y acumular datos. Se trata de darle a las personas el poder y las herramientas para que a lo largo de toda su vida puedan hacerle frente a las adversidades del mundo moderno. Y hacerlo con confianza, teniendo un intelecto bien afilado, un corazón fuerte y unas manos totalmente dispuestas a trabajar. Para ir cerrando este análisis, quiero dejarles una reflexión que me parece absolutamente vital si nos importa el futuro del aprendizaje. Cuando miramos nuestras escuelas hoy, que a veces están tan obsesionadas con las métricas, las calificaciones y la rapidez, surge una pregunta que pica un poco. ¿Estamos realmente nutriendo al ser humano completo o nos quedamos solo con la parte del cerebro? Quizás dejar que el legado de Pestalozzi nos guíe un poco más sea la clave maestra para devolverle la humanidad a nuestras aulas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Recuerden que la historia siempre nos invita a seguir cuestionando. Hasta la próxima.